Padre amado, te damos gracias, Señor, por una vez más permitirnos estar aquí hoy reunidos, Señor, para aprender más de ti, un poco más de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la misericordia que nos muestras cada día. El hecho de estar aquí, Señor, es una muestra más. Te agradecemos por haber abierto un poco más nuestro entendimiento, Señor, por habernos revelado tu palabra y por permitirnos día a día seguir poniéndola en práctica en nuestras vidas. Te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor. Te pido por todas las personas que estamos hoy aquí reunidas, por nuestras familias, que tengas también misericordia de ellos, Señor. Y te pedimos que nos guíes, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y hable a través de nosotros en este tiempo, Señor. Lo entregamos a ti y todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén y amén. Tenemos una presentación chiquita nomás para ir un poco moderando, ¿ya? A ver, entonces, para empezar, les voy a ir preguntando. Primero, vamos un poco a ir definiendo esto del rapto o el arrebatamiento, qué mismo es para ya empezar a usar como que la terminología correcta con respecto a este tema. Pero para eso quisiera un poco que me cuenten ustedes qué entienden por el rapto o arrebatamiento de lo que han estudiado, de lo que han revisado. ¿Qué es lo que ustedes conocen? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Así un poco a breves rasgos para ir organizando un poco las ideas. ¿Alguien voluntario o yo les nombro? Ah, Martita le veo ahí con ganas. Eso, Martita, muy bien. Yo sabía, Martita. Pero él está diciendo nombre otro. Bueno, buenas noches. Este es un tema pues muy hermoso que depende de dónde lo estemos mirando. Hay dos opciones de poder analizar. Una es desde la Torá, desde la palabra del Señor, desde sus orígenes hebreos, y la otra es desde el cristianismo con todas sus ideas grecorromanas, ¿no? Se dice que el término de rapto o arrebatamiento es realmente nuevo, pero en la palabra del Señor está dicho que el Señor va a venir y, y no sé si me va a adelantar, pero para mí sí hay un rapto o un arrebatamiento y aparte la segunda venida del Señor. Para mí, de acuerdo a lo que he estudiado, he oído de todo, que sí, que no, que viene cuando viene, todo eso. Pero, pues en Tito, estaba mirándolo ahorita, Tito 2:13, dice exactamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bendita que tenemos, que Él regrese. Ahora, yo creo que más adelante, cuando vayamos avanzando en el tema y que otros den sus opiniones, pues podemos mirar las diferencias entre el arrebatamiento, que es como más bíblico, y la segunda venida. Ya, ahí solo para quedar claro. Entonces, de lo que usted nos dice, Martita, son dos eventos separados, el arrebatamiento y la venida de nuestro Señor. Sí, en dos momentos Ok, ok. diferentes. Y en Apocalipsis están bien definidos los dos momentos. ¿Tiene tal vez la cita por ahí? Bueno, de una vez entrando al tema. En Apocalipsis 11:15 al 18. Bueno, en lo que yo he estudiado y estaba estudiando, Apocalipsis está escrito cronológicamente, pero tiene unos paréntesis explicativos que parece que
que cortaran la cronología, pero son paréntesis que explican. Entonces viene en su orden lo que va a pasar en los tiempos finales ya cuando el Señor vaya a venir. Entonces, en Apocalipsis 11, del 15 al 18, dice, la séptima trompeta. Primero son los sellos, 7 sellos. Luego de los sellos vienen hay unos ayes, hay unos eso, pero viene la séptima trompeta. Dice en el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de él en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Bueno, dice, y el templo fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces siempre nos han dicho que la séptima trompeta es John Terúa, ¿sí? Que es la final trompeta que vamos a escuchar y ahí va a ser el arrebatamiento. ¿Por qué el arrebatamiento? Porque en otro versículo, que donde me parece que es en Mateo 24, está, Jesús no lo dijo, Yeshua lo dijo, lo repitió, lo enseñó sobre los tiempos del fin. Dice que Él vendrá en las nubes y todo ojo lo mirará. Dice en el Mateo 24-29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, en el cristianismo se dice que el arrebatamiento puede ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación o al final de la tribulación, dependiendo lo que piense y se acojan esa doctrina, pues así se llaman, pretribulacionistas, en la mitad no me acuerdo cómo se llama, o al final. Pero aquí dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí no dice, como dice en Hechos 1:11, cuando el Señor ascendió a los cielos, estaban mirándolo y llegaron los ángeles y les dijeron, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, vendrá donde salió del monte de los olivos. Y su segunda venida será el monte de los olivos, porque el arrebatamiento dice que se verá como un relámpago de oriente a occidente. Y sus ángeles serán los que vienen por los que van a resucitar y pues los que van a ser transformados, dice, para llevarlos al cielo y ahí sí estar para siempre con el Señor. Eso es en John Terúa. Después de ese arrebatamiento, terminan las 7 trompetas y siguen las 7 copas.
cronológicamente. Las 7 copas son las copas de la ira de Dios, que eso sí está escrito en Tesalonicenses y en otros, eso, que el Señor no nos tiene para la ira. O sea, la ira de Dios dice que no tiene a su iglesia. Primero de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, bueno, aquí está uno del arrebatamiento, 4:16. No es el que estoy diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Según este estudio de Génesis, el Señor saca a su pueblo su pueblo de aquí del mundo, porque vienen las copas de la ira, el juicio de Dios sobre la tierra que es terrible. La iglesia va a estar en el cielo con el Señor, como lo dice en Apocalipsis 19. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos. Y dice que aquí son las bodas del Cordero. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Dónde va a ser las bodas del Cordero? Pues en el cielo, porque ahí también dice que nos reuniremos en el mar de vidrio mezclado con fuego. Después de las bodas del Cordero, terminando ese capítulo, en el versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes vamos a estar vestidos de lino finísimo? La novia. La novia es la que va a estar vestida de lino finísimo. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir a aquellas naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí viene del cielo en un caballo como el gran rey, con con su ejército celestial, ya viene a tomar la tierra y a reinar. En la séptima trompeta fue la resurrección de los muertos, como lo dice en segunda de Tesalonicenses, segunda o en primera. En Tesalonicenses, ay, ahora se me... No, en Corintios, que es donde está la resurrección, Corintios, 15. 15, 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es un evento y el otro que él venga en su caballo con todo su ejército celestial es otro evento. Ese va a ser después de las bodas del Cordero que son en
Sucot. Y él viene con todo su ejército en el 8º día de Sucot a establecer su reino en la tierra. Esto está también, lo dice Daniel, en Zacarías también dice que cuando él venga pondrá sus pies en el monte de los olivos. En el otro dice que viene y no dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos, sino que se verá de oriente a occidente y que nos esperará en las nubes y que iremos y estaremos para siempre con él. Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, por eso es que yo digo que son dos eventos diferentes, muy diferentes. Uno es que él sí aparece en el cielo, porque dice que todo ojo lo verá, y que será como un relámpago de oriente a occidente, y todos sus ángeles levantarán los muertos y los transformados. Vamos al cielo, el Señor nos recoge, vamos al cielo con él, las bodas del Cordero, y luego él sí viene ya como rey de reyes y señor de señores con todo su ejército a instaurar el reino aquí. ¿Cuándo será cada cosa? Pues si esto es en trompetas, dice que las copas de la ira es de trompetas a Yom Kippur. En Yom Kippur, pues es la expiación final. Luego que viene Sukkot, dice que cuando venga todo va a ser rapidito, todo va a ser, lo último va a suceder muy, muy rápido. Mm, no sé si confundí más, pero eso es lo que he mirado, lo que he visto. Y bueno, alguien que piense diferente, que crea de otra forma, que ha leído o tiene otra interpretación. Gracias, Martita, por su explicación. Tal vez alguien más quiere opinar sobre esto, que entiende por el rapto o el arrebatamiento. Ah, y Rafael, que fue el que armó el bochinche, no, no está. Se hace loco. Así Aquí es Ah, el estoy, sí, Rafa. sí. Martita. Aquí estoy Así es escondido. el Ah, Rafa. mírelo, ¿Cómo, mírelo. El Rafa arma el cómo- alboroto y luego se va. Alma el alboroto y luego ni se deja ver, ¿no? cómo están todos? Buenas noches. ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo le Hola, va? Rafa. Gracias a Dios, bien. La semana pasada salí de viaje, traía problemas con la señal, no pude conectarme, pero hoy estoy aquí, gracias a Dios. Ah, menos mal. Y, y Qué bueno, qué aquí bueno. es. Sí, me fui de viaje toda la semana, entonces se me complicaron muchas cosas. Y la verdad es que, perdón, pero me dieron algunas responsabilidades en el despacho y he tenido que invertir mucho tiempo en el trabajo. Y y pues bueno, pero aquí estoy, primero Dios, seguimos en esto y les repito, la semana pasada por lo mismo tuve que salir de viaje y ya me fue imposible. Y aquí escuchando a Martita, yo la verdad, le decía a Juliet en la tarde que he andado tan ocupado que no he podido. La verdad es que los sábados y parte del domingo lo dedico a estudiar. He estado estudiando algunas cosas de los rabinos, cuestiones de rabinos, pero no me, les soy honesto, no me dio tiempo de ver cuestiones del rapto, el arrebatamiento. Yo lo que sí creo es que Yeshua no puede venir 3 veces, porque la misma escritura dice que solamente va a venir dos. Entonces, yo lo que creo, pero no tengo fundamento, porque además, es necesario el fundamento, es que cuando venga Yeshua, pues tiene que pasar todo lo que la escritura dice, ¿no? Y creo que no puede venir 3 veces. Bueno, Y si si no viene tomamos la, 3 veces, Rafa, entonces
¿En qué Ah, momento es la venida? Martita, ahí le voy a cortar. Justo eso es lo que un poco ya, ahorita un poco, Rafa, les pedí un poco que opinen. Ah, ok, La ok. primera era Martita, ella dio igual su punto de vista. Y ahorita también lo que tú nos estás diciendo, si quieres ahondar un poquito más, igual, chévere. Para un poco organizar las ideas, ver las posturas que hay en el grupo y empezar un poco a ir como que analizando, aclarando y debatiendo sobre esas posturas. A mí me gustaría que Juliet, que yo sé que es bien estudiosa, que nos diga exactamente qué investigó y después ya nos vamos sobre lo que dicen Martita y Juliet, ¿no creen? Yo tengo algún estudio sobre lo que tú hablas, Martita, de este, de cuando es el día del Señor, ¿no? Y por eso hiciste referencia a Segunda de Tesalonicenses, porque ahí en Segunda de Tesalonicenses, de alguna manera, Pablo le habla a la comunidad de Tesalónica y les pide que no se vayan a dejar engañar, ¿no? Porque primero tiene que venir el inicuo, dice Tesalonicenses. Sí, Y y si quieren, ahorita escuchamos a Juliet. Y yo sé que a veces nos interesa mucho también saber, por ejemplo, siempre se ha hablado de 7 años, ¿no? De 7 años, 3 años y medio, en donde en teoría va a haber paz, 3 años y medio que en teoría va a durar la tribulación, y está todo esto muy relacionado con las fiestas de las que habla Martita, ¿no? En en el judaísmo, la verdad es que, este, pues las fiestas, ellos tienen bien presente todo esto. ¿Por qué? Porque las fiestas es una señal de lo que ha de venir, ¿no? Eso es una señal. Y ellos tienen un 11.º mes, por ejemplo, que es el mes de Lul, y ahí es donde precisamente inicia, eh, hay 45 días en donde el Señor nos da oportunidad del arrepentimiento, y todo esto tiene que ver precisamente con todo lo que leía Martita de Daniel, cuando se habla de un tiempo, otro tiempo y medio tiempo, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar a Juliet y ahorita le seguimos con eso, y si quieren inclusive hacemos cuenta de esos días, ¿no? Porque está bien marcado cómo se dividen esos 7 años, partiendo de los días que habla la escritura. Inclusive la escritura dice que el que soporte los, este, 1335 días va a llegar a estar con el Señor, ¿no? Entonces, por ahí se hacen cuentas de 1290 días y luego 1335, y si lo sacamos en meses y luego en años, nos vamos a dar cuenta que las cuentas están muy, 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 en teoría, claras, porque ahí se ve perfectamente cómo se integran esos 7 años, en donde al final termina con el juicio del Señor, ¿no? Y los 7 años de los que se habla. Adelante, Juliet. Bueno, ya me mandaron al ruedo que yo no tenía nada. Bueno, no mentira. Bueno, para empezar, primero hay que entender la palabra rapto y arrebatamiento. Son dos cosas diferentes y según las escrituras son dos cosas diferentes. Si nosotros hablamos de rapto, rapto es llevarse a una persona, raptarla, llevársela a la fuerza, ¿no? Si nosotros lo miramos, eso está ante la palabra de Dios, ante la Torá, está totalmente prohibido el raptar a alguien, ¿no? Muy claro, hay varios textos que hablan de eso. No los tengo acá, yo tenía eso aparte, pero no sé, no sé dónde lo puse. Pero bueno, eso va en contra de lo que Dios quiere, ¿no? El rapto. El arrebatamiento es otra cosa muy diferente porque el arrebatamiento hay un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento como lo que le pasó eh,
¿A Felipe o a Esteban? Yo los confundo los dos. A A Felipe, sí, Felipe, a que Felipe. eso, gracias. Que fue arrebatado en su momento, no que se llevó para el cielo ni nada de eso, sino que fue trasladado de un lugar a otro, ¿no? El arrebatamiento es eso, trasladarse de un lugar a otro para X cosa, ¿sí? En este caso de Felipe, ¿sí? Es el que le tocó ir y encontrarse con un eunuco, ¿sí? Y después de encontrarse con el eunuco, bautizarlo y todo, fue trasladado a otro sitio muy lejano. Tanto que el eunuco ni me asombro porque ni siquiera se asustó, no dijo qué pasó acá, nada, siguió como si nada, siguió su camino. Y pues Felipe al llegar al otro lado, pues tampoco, no sé si se sentiría asustado, pero pues más o menos es eso. Teniendo en cuenta estos dos términos, primero, el rapto no puede ser algo escondido, no puede ser algo que nadie supone o nadie ha visto, debido a que, primero, pues no hay un rapto escondido, como dijo Rafita, y yo estoy de acuerdo con él. No hay tres venidas, solo hay dos venidas, y muy claro lo dice que también solo hay una resurrección y la otra es una transformación, ¿no? Primera resurrección, la resurrección de los muertos que van a ser los que están con Dios. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es la de los muertos, es aquellos que son para vergüenza, como bien lo dice Daniel, y esos son los que van a estar ya después para el juicio del trono blanco. Y eso lo pueden ver en Apocalipsis 20. Vamos a ver dónde se refiere a la primera resurrección, que es de la que habla Primera de Corintios 15, 11 y 5, perdón. Primera de Corintios 51, 52. Vamos a ir primero a Primera de Corintios 15. En un momento lo busco acá. Primera de Corintios 15. 51 al 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces acá habla Pablo, igual que en su carta a los tesalonicenses, habla de dos eventos casi simultáneos, que es primero los que están muertos, son los que van a ser resucitados, que es la primera resurrección, ¿sí? A la que él se refiere a lo largo de todos, de todo lo que él habla en cuanto a a la primera resurrección, ¿sí? Valga la redundancia. Eh, y fuera de eso, pues habla de esa transformación y la transformación va a ser para quienes, para los que están en vida, ¿sí? Eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a vivir. Y muy claro, en Apocalipsis 20 nos habla de esa primera resurrección, que es en los versos 4 al 5. Y como bien ahorita lo estaba diciendo Martica en el capítulo 19, ¿sí? Del verso 11 en adelante está hablando de la segunda venida de Yeshua, ¿sí? Ya cuando él viene con toda su autoridad, viene con todo su poder, viene ya a tomar el control de todo, ¿sí? Y si vemos en el capítulo 20, verso 4 al 6, dice, y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Y dice verso 5, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera
resurrección. La primera resurrección son lo que pasa en el verso 4, ¿sí? De que ¿quiénes son los que son resucitados? Aquellos que están con Dios, aquellos que pasaron por toda la tribulación, aquellos que no se dejaron llevar, y acá está hablando de la primera resurrección. La segunda resurrección, o la que ya hablamos después que van a ser judicializados, lo vemos en los versos 12 al 14 del mismo capítulo, que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O sea, nos habla de diferenciando cada una de las dos cosas, ¿no? Juliet, Eso Juliet, por, dime, ahí, ahorita que te escucho, tengo una duda. dale. Me surgió ahorita. Entonces, en la primera resurrección, ¿quiénes van a resucitar? ¿Solo los que murieron en la tribulación? No, Por todos los ejemplo, que, todos desde el inicio, podemos decir, ok, desde ya. Adán y Eva hasta el No, final de la tribulación, todos los que han estado caminando con Dios, ¿no? ya, ok. Ahí ¿Listo? sí. Y aquellos que son muertos, es decir, aquellos que son los que el Hades va a sacar, el mar va a sacar y todo eso, son los que están sin Dios, o sea, los que rechazaron rotundamente a Dios en su vida, ¿sí? Perdón, nada En más vida. un apunte. O sea, Dale. la primera resurrección que habla Juliet es los que guardaron los mandamientos del Señor. Y por eso inclusive hace referencia a que que resuciten van a gobernar con él 1000 años, Ujú, ¿sí? Y ya la segunda resurrección es lo que acaba de decir Juliet, que es para los que no guardaron los mandamientos. Pero entonces va a haber una muerte segunda, ¿sí? Los que guardan los mandamientos solamente pueden morir una vez, ¿sí? Porque la siguiente no es una muerte definitiva, es más bien ser transformados para estar en el reino del Señor. ujú, Ajá. Entonces, los que guarden los mandamientos no van a, nada más van a morir físicamente, pero espiritualmente van a vivir. Los que no guarden los mandamientos, digo, y sabemos qué es guardar los mandamientos, porque no es de que lo cumplimos al 100%, ¿no? Es de que el ujú. Señor nos otorgó el perdón, etcétera, etcétera. Pero que de alguna manera fueron, primero Dios, fuimos aprobados por el Señor. Si es así, Juliet, ¿no? Ajá, sí, igual el verso 6. Yo no leí el verso 6 de Mateo 26, dice, bienaventurado, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? Ahí creo que ya queda un poquito más claro la idea que les estaba dando. Sí, entonces teniendo en cuenta esto, yo, yo soy una partidaria que dice que el arrebatamiento viene directamente después de la venida de Cristo. Y Pablo muy claro lo dice en su carta a los tesalonicenses, si no estoy mal, en la segunda carta. Déjenme lo miro si mi memoria no me falla, que tengo acá anotaciones, pero pues las tengo en un orden diferente. En Primera Tesalonicenses 4, ¿sí? Dice, espérate, miro a ver si es este. Sí. En el 4, verso 13 en adelante, nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá a Dios con Jesús a los que durmieron ¿en qué? En él, ¿no? Ratifica lo que estábamos viendo en Apocalipsis 20. Y sigue diciendo verso Perdón, 15. perdón, Juliet, Dime, y nada más algo, ¿no? O sea, allí curiosamente no ocupa la palabra muerte, ¿sí? Dice sino los que que durmieron. duermen, Ujú, y nosotros en nuestro lenguaje, ¿qué podríamos decir? Los que murieron esperando al Mesías, ajá, ¿sí? Los que esperaron, los que durmieron esperando al Mesías. Por eso habla de dormir y no de morir, ¿de acuerdo? ujú. Ok, Listo. perdón, Juliet. Tranquilo. Sigue en el verso 15 y dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no dice antes, dice hasta la venida del Señor, eh, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos a ser transformados antes de aquellos que tienen que resucitar primero. ¿Sí? Dice verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿quién es el Señor mismo? Yeshua, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedamos seremos, perdón, transformados o arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Estaremos y seremos arrebatados, es decir, transformados, movidos de un lugar al cielo para recibir a aquel que viene con toda autoridad, igual que el pueblo recibiendo a su rey, para venir a reinar con él. Sí, no vamos a quedarnos allá en el cielo y solo quedarnos allá esperando allá arriba, que todo el mundo acá viva, pase el juicio, tenga que pasar mil necesidades y nosotros allá bien felices con él. No, eso va a ser después de la tribulación, ¿sí? Otro texto que habla acerca de Perdón, esto, perdón, dime, Juliet. dime. No, no entendí esa parte. ¿Viene o no viene? O sea, porque ahí dice que lo que nosotros que vivimos con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ujú. Viene, arrebata la iglesia, O sea, arrebata a su él pueblo, está en las nubes, él ya viene con su séquito, él ya viene a tomar posesión de la tierra. Nosotros, bueno, los creyentes en él que van a ser arrebatados, son llevados hasta donde está él con su ejército a recibirlo como rey, ¿sí? Y después venimos a la tierra en ese mismo instante, venimos a él, acá a la tierra ya a reinar con él, ¿sí? Porque ya está poniendo todo por estrado de sus pies, ¿no? pero entonces, después de esa venida es que viene la ira de Dios. Vamos a estar en la ira, porque aquí mismo en 1 Tesalonicenses Pero dice, espérame, Martica, yo explico toda mi idea, porque pues tú ya me estás argumentando y me estás debatiendo y no he terminado de argumentar la idea. ok, Me encanta que se dé esto porque eso era el propósito de este estudio, ¿están de acuerdo? Yo nada más quiero decir algo, Martita, y perdóname, Juliet, ahorita terminas tu Tranquila. idea, discúlpame, pero Ajá. fíjense, el Señor viene, ¿sí? Y va a resucitar a los que durmieron en él, ¿sí? Ojo, a los que durmieron, o sea, que en nuestro concepto murieron, pero en el concepto del Señor durmieron, ¿sí? Y los va a resucitar. Y dice que los que estemos en Cristo nos va a arrebatar, o sea, es decir, nos va a transformar. Y ahí es cuando viene el reinado de Yeshua por 1000 años, ¿sí? Y después acabamos de leer hace unos momentos que después de esos 1000 años va a venir el juicio. ¿Para quiénes? Para los sí, que sí, pero durmieron. es que estamos mezclando milenio con eternidad y eso. No, Pero no, si, Martita, un Todo es ratito, lo mismo. como
justo como dijo Juliet. Pero era que lo que quería era que Juliet como que repitiera esa última parte que no le entendí, que venía Ok. y luego íbamos al cielo, pero no sé si eso fue lo que dijo o no. No, sí, está bien. Si haces la última explicación y ya te sigues con tu idea, y cuando termines, Juliet, te atacamos. No, 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 imposible, no, atacan también a Rafita, ¿no? Por favor. No, Bueno, a ver, perdón, es que yo quiero, yo como que vi que era Santiago y Pau. ¿Sí es cierto? sí, creo. Ah, bueno, pues los Ah, sí, saludamos porque sabemos que todos los que estamos aquí los estimamos Puñitos, y pues puñitos. nada más saludarlos y nos da gusto verlos allí. Hola, Anda, Hola el Rafa, hola galán de Juliet, telenovela. Bienvenidos. buenas ¿cómo noches. están? Buenas noches, bienvenidos, gusto verlos. Igual, Igual. muchísimo gusto. Y seguimos con Juliet. Saludos para el bebé o ya los bebés. Los bebés. Sí, Los. así es. Bueno, saludos. Gracias. Gracias, Rafa. Bueno, bueno, ¿cómo les explico esa parte? Mm, en esa parte, cuando él viene ya con toda su autoridad, como Perdón, Juliet, pero si bien, lees dinos. otra vez los versos, la verdad es que yo creo que estaba claro. A lo mejor nada Sí, sí más está a claro. Martita se le fue algo, pero si lo explicas de nuevo, ahí vamos a ver que tu idea está muy clara. No queremos decir que es lo correcto, sino la idea que estás dando de acuerdo con los versos es muy buena. Por lo menos si vemos, entonces devolvámonos al capítulo 19 de Mateo, ¿sí? Desde el verso 11, ahí nos habla de cómo viene Yeshua con todo su poder, con todo, e incluso él estaba ahí con su caballo blanco, este sí es el caballo blanco verdadero, no como es el que se muestra en el primer sello. Y acá él viene con ya todo, ¿no? Dice que estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, ¿no? Lo que nos recuerda a Primera de Juan, perdón, al Evangelio de Juan 1:1, ¿no? Donde nos dice quién es el Verbo de Dios, ¿no? Y dice el verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su ropa sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con barra y hierro, y él pisa el lagar de vino con furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito en este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo, lo vamos a leer todo hasta el 20, verso 6, para que entendamos la idea de qué es lo que estaba pasando en todo ese contexto. Y sigue verso 17 del capítulo 19. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, acá está hablando de la batalla que va a tener casi ya al final, ¿sí? La batalla que va a tener contra las naciones, por eso le dice a las aves, vengan y coman, o sea, el festín para las aves, ¿no? Y dice verso 19. Y vi a la bestia y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y con sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Contra quién? Contra Yeshua. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de Dios, del que montaba el caballo y de todas las aves, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, eso se cree. No sé, ahí
divago yo porque se cree que esta es la guerra de la Margedón, que es la que tiene Yeshua con todas las naciones, ¿no? Sigue diciendo en el capítulo 20, verso 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recordemos, está Yeshua con toda su autoridad, está teniendo esta guerra, viene este ángel con todo el poder para abrir el Hades, para abrir el abismo, ¿sí? Y dice, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y a Satanás, y lo ató por 1000 años. Acá todavía no se ha dado la resurrección. Acá hasta ahora puso a Satanás y lo puso en una celda que va a estar por 1000 años, ¿sí? Y dice verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Acá ya empezó la primera resurrección, que ya lo va a finalizar y lo que estábamos leyendo hace poco. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá porque yo digo que Yeshua viene después de la tribulación, porque o si no, como si nosotros somos arrebatados y vamos a estar con Dios, como lo dice con Yeshua, como lo dice Martica en las nubes, mientras que pasa la tribulación acá abajo, o las copas de la ira acá abajo, ¿cómo es que no vamos a ser pasados por el fuego? No vamos a ser procesados como lo fue Noé en su tiempo, como lo fueron muchos que fueron en su tiempo. Ese proceso de ser de tener que decidir, bueno, ¿a quién adoro? ¿A la imagen o adoro a Yeshua? ¿No? Decido o mi vida o mi salvación, ¿sí? Y eso muy claro lo dijo Yeshua, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la ganará, ¿no? Entonces, acá es donde se va a dar ese proceso. En cuanto a lo que les decía con Martica, está en Primera Tesalonicenses para retomar eso. Ahí se me perdió otra vez. Se me perdió. Ya. Era el capítulo Prim- 4, ¿no? Juliet, el sí, verso 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Sí, recordemos que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre habla cuando muere alguien que está de parte de Dios, dice duermen, ¿sí? Dice, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿sí? A los que durmieron en él, a los que apostataron, a los que se fueron en contra de él, a los que lo rechazaron rotundamente, pues no van a estar. Dice verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. O sea, vamos a estar todavía en el mundo hasta la venida del Señor, porque no vamos a preceder a los que resucitaron, a los que van a resucitar, a las que van a estar en la primera resurrección. Porque dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Y esto lo podemos incluir con Mateo 24 para que quedemos muy ratificados en la idea y ahorita les explico
lo que Martica quedó como en vilo. Lo dice en el verso 29, pero vamos a leer verso, desde el verso 22, ¿sí? Mateo 24, 22, dice. Y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mire, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Recordemos que acá en los aposentos está hablando del templo, ¿no? Del tercer templo. Dice verso 27. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, todo ojo lo va a ver, no va a venir secretamente. Todo ojo tiene que verlo, igual se tiene que cumplir con lo que dicen los profetas. Porque, ¿qué dice? Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una águila, por más lejos que esté el cuerpo muerto, sabe. Lo mismo van a hacer nosotros los discípulos, vamos a saber quién es el Mesías, vamos a reconocer, ¿sí? ¿Por qué? Conocemos la instrucción, porque conocemos la palabra, ¿no? Dice, e inmediatamente después de qué? ¿Qué estábamos hablando antes? De la venida de Cristo, ¿no? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, cumpliendo lo que dice Joel, cumpliendo lo que dice Zacarías acerca de el día grande y temible, no, ligándolo con la venida de Yeshua. Dice 31, verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, ¿cuándo los va a juntar? Después de su venida, no antes, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo ahí. Eh, eh, sí, o sea, la resurrección de los muertos va a ser después de quién? Después de la segunda venida, ¿sí? Eso está muy claro ahí. Cuando yo digo que Él nos va a arrebatar, nos va a transformar, es porque definitivamente es como aquel séquito, como aquel pueblo. No sé si ustedes se han visto las series, estas que muestran del tiempo de David, del tiempo de Saúl. Todos salían a las puertas a recibir ¿a quién? Al rey. Lo mismo, nosotros vamos a ser arrebatados, movidos de acá a la tierra, muy posible al cielo, para recibirlo y darle el honor al rey para que entre a reinar a la tierra, como el pueblo dándole la bienvenida al rey para que va y reine sobre la tierra, ¿sí? No sé si ahorita sí queda un poco más claro la idea, ¿sí? Di la verdad, Martita. No, para mí no. O sea, ah, pues como no puedo preguntar todavía, Ahorita ya pregúntele, Martita, pregúntele. o sea, yo no soy pretribulacionista. Yo no he dicho aquí en ningún momento que va a venir para que no estemos en la tribulación. No, en lo primero que dije, no dije eso. Dije que sí, va a estar la tribulación, se va a manifestar el hombre de pecado, que eso va a ser a la mitad de la tribulación, que luego vienen pues los sellos, las trompetas, luego viene que el Señor va a sacar su pueblo
de aquí, porque después vienen las copas de la ira, y dice ahí en Tesalonicenses que el Señor no nos tiene para ira, no nos tiene para ira. Vamos a Bueno, ¿y tú qué estar en gran... entiendes de que no te tiene para ira? A ver, ahí O un sea, si poquito. han leído las copas de la ira del Señor, ahí No, sí, aquí pero el en, término que no te tiene para la ira, o sea, en referente a todo el contexto bíblico, a los 66 libros, ¿qué querría decir para ti? que no vamos a estar en ese castigo que el Señor va a hacer sobre la tierra después de arrebatar su iglesia, que va a juzgar el mundo, que va a acabar con las naciones que fueron en contra de Israel. O sea, cuando Y sean, Noé, otra pregunta, ¿y Noé fue sacado cuando Dios juzgó al mundo? ¿Jesús fue sacado para no tener que vivir la ira de Dios en este mundo? Es que, perdón que intervenga. Y Dale. ahorita Juan nos quiere decir algo, pero a ver, el que no No me estamos para dejan, la Rafa. ira, todos estamos totalmente de acuerdo, Martita. O sea, no estamos para la ira del Señor. El Señor, ¿por qué? Porque el Señor, de hecho, el Señor no nada más va a juzgar a los que no guardan sus mandamientos. El Señor nos va a juzgar a todos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que a los que reconocimos a Yeshua y tenemos el testimonio de más bien a los que, como dice Apocalipsis, a los que tenemos el testimonio de Yeshua y de la palabra, a nosotros nos va a juzgar con misericordia, ¿sí? No va a aplicar su ira en nosotros. ¿Por qué? Pues porque el Señor es amor ante todo, es misericordia ante todo para quienes le buscaron. Y entonces vamos a estar en la tribulación, ojo, pero seremos juzgados con misericordia. Y por eso dice Mateo 24 que va a cortar inclusive los días Ujú. para que los que él haya escogido, para los que le hayan buscado, no sean engañados. Y ahí eso es también aplicar su misericordia. Entonces, el que no, el que se diga que no estamos sujetos a su ira, no quiere decir que no estemos en la tribulación. ¿Me explico? Pero no te veo conforme, Martita. no, no creo así, no creo así. O sea, Bueno, lo Ok, que dice Martica es que lo que nosotros íbamos a, lo que lo dice que he Martica. visto, estudiado, sí hay tribulación, pero hay dos, hay en la tribulación, está la tribulación, la gran tribulación. Está cuando Satanás es desatado, como dice en segunda de Tesalonicenses, el inicuo que viene con, dice, porque está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese inicuo viene a la mitad de la tribulación, que es Ajá, lo que llama el anticristo. sí. Antes está en la primera parte de la tribulación, ¿sí? Que está el gobierno, un gobierno mundial. Hay un gobierno mundial primero. Y va a haber guerras, y va a haber guerras, y va a haber problemas. Luego viene Satanás con todo su poder, con todo el poder el inicuo con todo el poder de Satanás. Dice que tratará de engañar aún a los escogidos. Y el Señor en eso es que hace mucho énfasis, que no nos dejemos engañar con falsas interpretaciones de la palabra, que estemos preparados,
que sí, que vamos a estar en la tribulación, claro que sí, pero que Él va a sacar su pueblo de acá, porque como leímos en Apocalipsis, ahí nos está diciendo que las bodas del Cordero son en el cielo y que después de eso es que viene el caballo blanco, eso, porque en el arrebatamiento dice que se verá, lo verán en el cielo, pero no va a poner los pies en la tierra, no es una venida, ¿sí? O sea, va a salir a recoger su pueblo para que luego las copas de la ira que sí ya es, que dice que ahí sí va a ser toda la desesperación de todos los que quedaron, de los que no fueron transformados, de los que no resucitaron en esa primera resurrección, que muchos en todo su sufrimiento y se blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron de sus obras porque esa tribulación, estas copas de la ira del Señor, eso sí es la verdadera tribulación. Eso es peor que las guerras que van a haber. Y de esto es que el Señor nos va a salvar, porque después de eso sí, ya vienen las bodas del Cordero, que son en el cielo, y su venida ya reinar al final. Sí, a ver, Martita, nada más una cosa. Cuando voy a leer el capítulo 11 de Isaías, ¿sí? Para ver si esto nos da todavía un poquito de luz. Tú ahorita estás comentando que aceptas que nosotros vamos a estar en la tribulación. Claro que sí, Ajá. el Señor lo Pero, dijo. El así Señor es. lo Pero dijo. fíjate una cosa. O sea, ya leímos también Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, en donde habla cuando el dragón de fuego, la serpiente antigua, Satanás va a ser soltado, ¿sí? Y dice que va a atacar primeramente a quién, a los hijos de la Virgen, o sea, a Israel, ¿sí? Rafa, ahí Adelante, Juan. te interrumpo. Voy a leer solo Apocalipsis 13, como para complementar lo que estás diciendo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese es el periodo que, Los que, que- tres que años y medio, justo, ¿no? sí, 3 años y medio que estabas hablando del dragón y que va a hacer guerra contra los santos y todo eso. O sea, Ok, está. ahora, dice que Apocalipsis que el dragón de fuego va a atacar a Israel, a los hijos de la Virgen, y que va a lanzar agua sobre ellos, pero que la tierra se va a abrir y va a tragar esa agua, ¿no? Y dice que como no pudo hacer nada contra ellos, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ir contra los que tienen el testimonio de Yeshua y de la palabra. Esa es la tribulación que vamos a vivir los que estemos vivos, que no permitamos tener el sello de la bestia, que entre paréntesis, todos creemos que si un chip, que si una marca en la frente 666, pero no, no es nada absolutamente de eso. La marca de la bestia, ¿cuál es? El que niegues a Yeshua, ¿sí? O sea, esa es la marca de la bestia. ¿Quién El podrá que se en comprometa a ese adorar tiempo la bestia. mande? El que se comprometa a adorar y a servir a la bestia, porque dice que se sentará y se pasará como Dios y solamente él pedirá Así es. adoración para él. Así es, y el que no se arrodille ante él no Exacto. podrá comprar, no podrá comer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no es ningún chip, no es ninguna marca que te van a poner en alguna parte del cuerpo, en la frente, no es en dónde está la palabra del Señor, en nuestra mente. Y también dice que también ahí hay un versículo que habla de las manos. Las manos, ¿por qué? Porque las manos implican acción, implican hechos. Entonces, nosotros vamos a estar en esa tribulación, sí, porque vamos a ser atacados por Satanás, pero el Señor nos va a proteger. No quiere decir que nos va a sacar de allí, no, solamente nos va a guardar.
para que no seamos destruidos por la bestia, así como el Señor no dejó que, 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 que el Satanás matara a Job en su momento, le prohibió tocar su cuerpo, ¿sí? Le prohibió quitarle la vida, y lo mismo va a pasar con nosotros. Fíjate lo que dice el capítulo 11 de Isaías. Y aquí tengo un subtítulo que dice Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ajá. Sabemos que se refiere a Yeshua. Y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Eterno. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor, del Eterno, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos y un niño los pastoreará. Obviamente habla del reinado de Yeshua, pero fíjense lo que dice aparte del versículo 10. Ajá. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano. ¿Para qué? Dice, para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. ¿Por qué en esos lugares? Porque la escritura dice que hacia allá se dispersó al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá y de los cuatro confines de la tierra. Ajá. Eso es la transformación que le llamamos arrebatamiento, ¿sí? Isaías está profetizando aquí precisamente ese arrebatamiento, pero que se va a dar para iniciar el reinado del Mesías, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Ahí viene el juicio. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Entonces ahí viene la reconciliación del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, cuando hace unos momentos tú comentabas, oye, pero es que estamos mezclando la, el milenio con la eternidad, y no, porque el milenio solamente es el preámbulo para la eternidad. El milenio, Satanás va a ser atado, no va a dejarse actuar, y terminando el milenio, entonces ahora sí va a venir el juicio contra los que no durmieron en el eterno, en Yeshua, ¿sí? Y entonces ahí va a ser el juicio para ellos, y ahí se va a derramar las copas de la ira, ¿sí? Pero ya desde que viene Yeshua, que transforma a los que durmieron en él, empieza su reinado, y después, después de 1000 años, suelta al dragón de fuego, va a tratar de hacer de las suyas, no lo va a poder hacer, y será arrojado al, ¿cómo le llama la escritura? Al, ay, al El precipicio, Lago no lago me de de acuerdo fuego. fuego, ahorita el al lago de lago de fuego. fuego, ¿sí? Y entonces ahí ya empieza la eternidad. Pero ese reinado del Mesías, ahí es donde nosotros sí ya vamos a estar, los que perseveremos en él y en ¿En la palabra, dónde? ¿En dónde? en su reinado, en su milenio, En el milenio, claro. en el milenio, ¿Dónde, sí. entonces, dónde dice que son las copas de la ira? Cuando juzga, ¿sí? A los que no durmieron en él, a los que estuvieron en Al contra, final del milenio, contra los que no durmieron en el Mesías, sí, al al final final del del milenio, milenio. las copas de la ira.
¿Por qué? Porque las copas de la ira, ¿qué es el juicio del Señor. ¿Y contra quién va el juicio del Señor? Contra los que no siguieron sus mandamientos. Pero vamos a dejar que Juan nos comente algo. Sabemos que vamos a terminar esto y no vamos a estar de acuerdo en varias cosas. De hecho, lo sabíamos desde que planteamos esto. Hay un montón de corrientes, hay un montón de interpretaciones, pero aquí lo más importante es que tomemos lo que de acuerdo con las escrituras sea lo más apegado a lo que la escritura quiso decir, porque la verdad es que mientras estemos aquí no lo vamos a entender al 100%. Sí, Adelante, sí, Juan. sí, eso, perdón. Sí, Está eso bien. está bien a las escrituras. Todos cogemos la escritura y interpretamos. Lo importante aquí es que conozcamos que vienen los tiempos finales, que tenemos que estar preparados para reconocer los tiempos que están pasando. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque el Señor lo que más insiste es, no se dejen engañar, tendrán falsos profetas, falsos maestros, diciendo cantidad de cosas, no, no va a haber tribulación, o no van a estar en la tribulación, o esto será el final, o esto será el principio, sino estar preparados para todo. Yo creo en la tribulación, creo que vamos a estar, creo que el Señor va a venir, va a arrebatar su pueblo y creo que luego va a venir con todo su pueblo que salvó de las copas de la ira y va a establecer su reino acá. Y que aquí en esta tierra van a quedar tanto humanos que no fueron a atacar a Israel, que quedaron humanos para el reinado milenial, y van a quedar los santos del Señor que van a reinar con él. Y luego sí, vendrá el milenio. Ok. Gracias, Martita. Creo que vamos en el mismo sentido, a lo mejor con diferente perspectiva, pero no se trata de que todos pensemos igual. Es válido que pensemos de manera distinta y de lo que se trata aquí es de enriquecer este, las ideas de cada uno, ¿no? Nuestro moderador sigue. Gracias, Rafa. Al fin me dejas hablar. No, mentira, Rafa. Te molesto nomás. Así como tú molestas para que veas cómo se siente, no mentira. A ver, entonces un poco resumiendo y, y ya juntando un poquito las ideas. O sea, creo que todos estamos de acuerdo ya que eso de llamarle el rapto, yo le puse aquí el rapto solo para generar igual ese debate, pero en realidad no es un rapto. El Señor no actúa así, ya lo dijo Juliet, Él no va a forzar a nadie. Es un arrebatamiento y este arrebatamiento eh, que Pablo nos lo explica, nos lo repite, también está fundamentado justo en lo que, en uno de los pasajes que leyó, que acabó de leer Rafa en Isaías 11, cuando él dice juntará a su pueblo. Este juntará, si nosotros vemos en el Strong, es la palabra H622, asaf, y también una traducción es arrebatar, ¿sí? Hay otra palabra en hebreo que es kabal, kabatz, la 6908, que es juntar. Entonces, todas estas referencias que ya las vamos a ir viendo poco a poco, hablan de este arrebatamiento, de esta reunión de su pueblo. El Señor lo que va a hacer es juntar a su pueblo. Entonces, esto de llamarle rapto ya no, ya no queda, ya no va. Eso es lo que un poco traíamos del cristianismo y ya hay que ir soltando también esas cosas. Y lo importante, como dijo Martita, también el por qué estamos haciendo esto, por qué estamos debatiendo sobre este tema. Y voy a leer Mateo 24 del 37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces,
no sé si estemos, si sea en nuestra generación. O sea, es verdad que, bueno, yo creo que estamos a las puertas, que todo está ahí listito para que el Señor diga, bueno, hasta aquí llegaron, guambritos. Porque en este tiempo hay ya mucha gente que ya a todo esto ya ni siquiera le presta atención. Vive su vida y no le importa nada más. Y justo eso es lo que pasaba en la época de Noé. El pobre Noé construyendo el arca ahí solito y nadie le paraba bola, nadie le prestaba atención, todos pensaban que estaba loco por decir menos. Hasta que, claro, vino el diluvio, vino de pronto y se los llevó a todos. Entonces, la importancia de estudiar esto es justamente saber reconocer los tiempos, saber distinguir si todo lo que está escrito, todas las advertencias que nos dejó Yeshua en, en, en los evangelios, como ya vamos a seguir leyendo Mateo, Apocalipsis, se está empezando a cumplir y nosotros podemos decir, ok, va a pasar. Como todos ya creo que estamos de acuerdo, esto del rapto, pretribulación, también no tiene sustento bíblico, porque Yeshua lo dijo, vamos a pasar por tribulación, vamos a tener que ser refinados, igual como dijo Martita, por fuego. Nuestra fe, nuestra perseverancia debe ser refinada por fuego, ¿sí? Entonces, vamos, si es en nuestra generación, se da todo esto, vamos a vivir esta parte. Y por eso tenemos también que tener claro qué va a pasar, cómo se va a manifestar todo esto. Y, y en, y en honor al tiempo, Rafa, creo que ahí quedamos. Hasta, A mí nada más me gustaría que Juliet, porque yo creo que se quedó allí con algo, o nada más preguntarte, Juliet, si tú querías decir algo más. Y si quieren, la semana que viene le seguimos. Yo tengo unas diapositivas en donde se hacen las cuentas precisamente de esos 7 años, de que va a haber 3 años y medio de paz, y después viene la manifestación del inicuo y van a venir 3 años y medio de tribulación, y cómo se conecta eso con las celebraciones del Señor, con las festividades. Si quieren, la semana que viene terminamos con eso. Y leer esto de que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, y un poco en el sentido que tú estabas hablando, Juan, dice Tesalonicenses 5 a partir del 1, pero acerca de los tiempos, ¿sí? Y de hecho, cuando ustedes buscan, pues se refiere a las Moadim, a las fiestas del Señor, dice, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, ¿para quién? Para los que no conocen la Torah, ¿sí? Dice, porque vosotros, perdón, que el verso 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, ¿sí? ¿Quién es la mujer encinta? Israel, ¿sí? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, ustedes sí conocen la Torah para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros no vamos a ser sorprendidos de esta manera. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y no, y tampoco nos desviemos a que hijos del día quiere decir que el Shabbat empieza a las 12 de la mañana, ¿no? O sea, tampoco nos tenemos que ir por ahí. Sabemos que somos luz, ¿por qué? Porque tenemos la Torah con nosotros. Entonces dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y ahí le dejamos eso. Pero nosotros no debemos de tener temor de esto.
¿Por qué? Primero, porque tenemos el testimonio de Yeshua, de la palabra, y segundo, porque el Señor no va a permitir que Satanás nos engañe. Y porque vamos a estar atentos precisamente con el conocimiento que tenemos de las festividades, que vamos a saber cuando el Señor venga, ¿sí? Entonces, no debemos de tener temor de esto. eh, no va a haber problema, primero Dios, que nosotros seamos de los escogidos. Yo tengo confianza en que sí, pero debemos de velar, ¿no? Como acabamos de leer. O sea, no podemos estar dormidos. Yo, por ejemplo, y voy un poco en contra de bueno, no en contra, sino a lo mejor difiero un poco en lo que tú dices, Juan. Yo la verdad creo que el que está cerca puede ser un poco, a lo mejor, em, ideas que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca ¿desde cuándo? Desde hace 2000 años, ¿no? Pero tampoco nos confiemos en ello, porque puede suceder en cualquier momento. Este, y muchas generaciones han dicho, ya el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Sí, solamente perseveremos. Y a lo mejor no nos toca a nosotros. Yo creo, la verdad, les soy honesto, yo creo que no nos toca a nosotros. Bueno, al menos a mí, porque yo ya tengo 60 años. Seguramente a mí ya no me va a tocar, pero pudiera tocarle a mis hijos. Lo que sí tengo bien claro es que el Señor, ¿qué dice la Escritura? Retrasa su venida a causa de nosotros, por amor a nosotros, por misericordia. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, y siempre les he dicho, para mí el final de mi tiempo, ¿cuándo va a ser? Cuando yo duerma con el Señor. Cuando duerma con mis padres, decía Juliet, sí, cuando moría alguien que decía, y Moisés durmió con sus padres, ¿no? Y Noé durmió con sus padres, Abraham durmió con sus padres. Bueno, para mí ese va a ser mis tiempos finales. Cuando yo pierda esta vida física. Así es que el Señor, yo debo de procurar que el Señor, cuando yo dé mi última respiración, que el Señor me encuentre placiéndose, ¿no? De lo que yo haya hecho, de lo que yo esté haciendo, que lo esté buscando. Y no necesito llegar hasta la tribulación, porque el día que yo me vaya de aquí, lo único que voy a esperar que es que el Señor me resucite y me haga juicio. Ajá. Entonces, los tiempos finales pueden venir, aunque no se haya manifestado el inicuo, aunque sabemos que este sistema está manejado por él, este mundo está manejado por él, pero no esperemos los tiempos finales los tiempos finales del mundo, no, esperemos el tiempo final nuestro. Y mi tiempo puede ser en unos minutos, o puede ser en unas semanas, o puede ser en unos meses, o puede ser en unos años, pero mi tiempo final va a llegar. Y ese es el tiempo que yo necesito cuidar. Ah, el Señor viene dentro de 100 años. Pues sí, pero tú te vas en mucho menos de 100 años. Entonces, cuida ese tiempo final que es el tuyo. Ujú. No sé si alguien tenga algo que decir, si Juan quiera cerrar, porque sí, ya son las 8:09, y pues muchísimas gracias a todos. Ya, pues entonces, muchas gracias igual a todos los que participaron y ya saben, la siguiente semana igual es justamente para eso, para que todos vayamos participando y dando nuestro punto de vista. Entonces, ya oremos para despedirnos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, gracias por habernos enseñado tu palabra, Señor, en estos momentos. Te agradecemos por este tema, Señor, que nos alienta a estar preparados siempre, Señor, en todo momento, no solamente esperando que se cumplan las señales que tú nos dejaste, Señor, sino vivir nuestra vida como tú lo demandas, que nos halles, Señor, como unos obreros aprobados para ti, Padre amado. Es lo que anhelamos, es lo que te pedimos y es hacia lo que queremos ir caminando, Señor, ir conociendo cada día más tu palabra y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, en nuestras familias y
y poder compartirla con los seres que amamos, Señor, con los que tenemos a nuestro lado. Te agradecemos por todo este tiempo, por la vida de todas las personas que estamos aquí presentes, Señor. Te pido que nos guardes, nos protejas en estos días y que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.